Dios les bendiga, amados hermanos, en este precioso día. Es una bendición poder compartir con ustedes la palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón para compartirla con cada uno de ustedes. Quiero basar este mensaje en el libro de Esther, capítulo 3, versículo 1 al versículo 5. Vamos a dar lectura a esta palabra que dice: después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agegeo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándoles, él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Quiero comentarles en esta hora, amados hermanos, usted ha leído, si ha leído en algún momento la porción de Esther, vemos que siempre ha habido en el transcurso de los tiempos y en las edades, han habido reinos, pero han habido gente que ha abusado del poder que tienen. Entonces yo me refiero en esta hora a este mensaje que la palabra del Señor nos declara en cuanto al hombre Amán, que quería la destrucción de los judíos. El tema que voy a tocar en esta hora es: el poder es un arma de doble filo. Cuando las personas reciben un poder, deben ser con mucha sabiduría y con mucho temor de Dios. En este caso, la vida de Amán, el rey Asuero engrandece a Amán más que todos los príncipes y de todas las personas que estaban allí, y se engrandeció. Y lo más tremendo fue que él, en lugar de ser una persona humilde para su pueblo, se engrandeció para poder dañar. Entonces a él le dieron un poder tal que lo miraban como el propio rey. Tanto que el rey había dado un edicto de que cuando pasara Amán todo el mundo tendría que hacerle reverencia. Pero había un hombre en esta historia, hay un hombre que se llama Mardoqueo y una reina que se llama Esther. Vamos a hablar de Mardoqueo, un hombre que temía a Dios con todo el corazón, y que Mardoqueo tenía las convicciones firmes de quién era el Dios al que él se humillaba, y no se iba a humillar delante de una persona pagana como la que era Amán. Entonces, cada vez que Amán pasaba, Mardoqueo no se arrodillaba. Entonces le preguntaron por qué lo hacía, y se le declaró a Amán de qué pueblo era Mardoqueo. Entonces, desde el momento que Amán ve que Mardoqueo no se humilla, una ira tan grande salió de su corazón, como la ira que el enemigo siempre ha tenido para destruir al pueblo de Dios. Nosotros sabemos, amados hermanos, que nosotros dependemos de Dios y que a Dios servimos, y que todos los reinos de la tierra le sirven a Dios. Todos los reinos de la tierra deben de servir al Señor, porque Él es el Dios Todopoderoso. Pero hay muchas personas que se encuentran en eminencia, en influencia, en lugares establecidos de gobierno. Por ejemplo, hay momentos donde la gente llega al principio de una campaña política. Si lo vemos de esa manera, vemos a las personas saludándote de una manera agradable, de una manera sencilla, humilde, hasta se meten a las casas pobres. Y quiero decirle que es lo que pasa, pero cuando llegan al poder, en el poder las personas cambian, porque el poder es un arma de doble filo. Pero si la persona está bien cimentada en su vida, está bien educada, con un nivel de cultura y principalmente con el temor de Dios, entonces podremos tender a un gobernante de una manera espléndida, de una manera que va a poder ser justo. Pero vemos aquí la vida de Amán. La vida de Amán era un hombre que se elevó, se ensoberbeció y se creía más que el rey. Tanto así que le molestaba que un solo hombre no se arrodillara delante de él. Eso es tener un corazón orgulloso, un corazón vanaglorioso, porque pudo haber pasado por alto, pero no logró tomarlo de esa manera, sino al contrario, tomó la contraria. No solamente ahora afectaría a Mardoqueo, sino que ahora su pueblo, el pueblo de Mardoqueo, se veía en una decisión de vida o muerte. Quiero decirte
que es esta decisión que Amán toma. Fue una decisión tan loca que dice la palabra del Señor en el capítulo 3 de Esther, versículo 8. Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de su reino, y sus leyes son diferentes de las de todos los pueblos, y no guardan las leyes del rey, y el rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agegeo, enemigo de los judíos. En pocas palabras, el rey Asuero le dio todo el poder y toda la autoridad a Amán para que hiciese lo que quisiese en el reino. Y para con este grupo, a Asuero no le interesó quién era, aunque su mujer, la reina, era una judía, pero ella había sido prudente, guiada por Mardoqueo para que no dijera de dónde era su nación. Entonces Amán escribe un edicto, levantan un edicto conforme a la ley de Media y de Persia. Ese edicto no puede ser quebrantado, porque una ley que el rey ya ha estipulado no puede él quitarla, sino se tiene que cumplir. Y en esa ley firmaron de que los judíos tenían que ser destruidos aproximadamente como un tiempo de marzo, 7 de marzo, 8 de marzo, que se le llama el día de Purim. Iba a ser ese día de la destrucción de los judíos, pero sabemos más adelante que Dios siempre ha guardado a su pueblo. Quiero decirle en esta hora que hay enemigos que se han levantado en contra del pueblo de Dios, hay enemigos que se han levantado en contra de la familia, hay enemigos que se han levantado en contra de los padres, porque están generando leyes contrarias a la ley de Dios que ha establecido para que podamos nosotros regir a nuestros hijos y educarlos. Pero es lo mismo, cuando la gente llega a un poder, la persona pierde el conocimiento completamente. Si no tiene la base y el fundamento del temor de Dios, pierde el conocimiento de lo que algún día fue, y entonces empieza a torcer las leyes. Fue lo que le pasó a Amán. La palabra del Señor nos va mencionando en el capítulo 4, dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro, lamentación y cilicio y ceniza en la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo. Pero sabe, hermano, Mardoqueo no quiso ir, sino solamente traía una información. También cuando va la persona que estaba al frente de las doncellas, el eunuco que estaba al frente con las doncellas de Esther, le llevó la información, y Mardoqueo le da una copia del decreto que había sido dado a Susa para que fuesen destruidos, a fin de que mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey y suplicarle e interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras que Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijo a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extiende el cetro de oro, el cual vivirá, y no he sido llamada para venir al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Y aquí está el mensaje clave de lo que quiero decirte. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora
has llegado al reino. Llega un momento crucial en la vida de Esther, pero llega un momento crucial en la vida de Mardoqueo, donde Mardoqueo se presenta sin temor alguno, sabía en quién confiaba, pero él va al palacio del rey, no podía pasar por las ropas y vestimentas que traía, y le hizo saber a Esther toda la ley que demoníaca que Amán había tramado para destruir a todos los judíos. Miren qué tan grande es el orgullo de una persona que puede llegar al poder. Por una sola persona que no se doblegaba, prácticamente estaba responsabilizando a toda una nación y la estaba condenando a la muerte. Pero quiero decirte que en medio de cualquier condenación, en medio de cualquier circunstancia que se quiera presentar delante de ti, si tú temes al Señor, hay un Dios que pelea por ti y por mí, se llama Jehová de los ejércitos. Ese Dios que resguarda a su pueblo, cuida a su pueblo y los protege. Mardoqueo fue y le llevó aquella copia de aquella carta. Esther toma una decisión, pero Mardoqueo le exhorta y le dice: si tú no hablas, si tú no dices las cosas, si tú no te presentas ante el rey, si tú no buscas la ayuda para tu pueblo, tú también perecerás por ser judía, porque era un edicto totalmente que se tenía que cumplir al pie de la letra. Entonces me gusta la parte cuando Mardoqueo dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Respiro y liberación vendrá. Entonces tenemos que saber que Dios siempre tiene a personas claves en lugares claves. Una de esas personas claves era Mardoqueo. Una de esas personas claves era Esther. Llegaron al palacio del rey porque su pueblo un día iba a ser amenazado. Dios es omnisciente y es omnipresente y sabe dónde acomodar a su pueblo para poder proteger a su pueblo. Así que en ese momento Esther toma una decisión, se mete 3 días en ayuno y oración con sus doncellas, y todo el pueblo judío se le pidió que se pusieran en ayuno y oración. Entonces, ¿por qué? Porque ella iba a tomar una decisión de vida o muerte. Esa decisión de vida o muerte era que tenía que presentarse en el palacio interior del rey, para que el rey dijese si le perdonaba la vida o no, porque si no era llamada, entonces había una ley que si el rey no la había llamado, Esther podía morir. Pero ella halló gracia ante el rey, esa gracia que siempre Dios le da a los hijos de Dios. Donde quiera que estén, toda aquella persona que cree en el Señor tendrá la gracia y el favor de Dios. Puertas se abrirán, bendiciones vendrán. Pero ¿sabe qué, hermanos? Tenemos que ser temerosos de Dios, tenemos que consagrarnos al Señor. Esther se paró con valentía y fue al palacio, al patio interior, y vio al rey, y el rey le extendió su cetro, y Esther fue. Y si usted conoce la historia, quiero decirte que el rey le perdonó la vida, y también Esther le dijo: quiero que vengas a un banquete que te voy a hacer, porque quiero decirte algo. Y Amán estaba allí. Amán pensó, y lo invitan también, la misma Esther lo invita, y Amán se sentía muy orgulloso. De hecho, había preparado una horca para Mardoqueo, porque no soportaba ver la presencia de Mardoqueo. Cuando una persona es orgullosa, quisiera matar a las personas más humildes. Así que nosotros tenemos que saber, hermanos, que cuando Dios nos pone en un lugar de eminencia, debemos ser responsables de todo lo que Dios nos da. Y entonces en este acto, Esther empieza a ser responsable. Esther toma una decisión, empieza a buscar la presencia de Dios, empieza a someterse a Dios, y entonces encuentra el favor del rey, encuentra el favor de Amán, y como tal ellos se presentan. En el segundo banquete, ella le dice exactamente todas las cosas que Amán ha tramado, y le dice que Amán es aquella persona que quiere destruir a su pueblo. Entonces el rey se enoja, el rey entonces se molesta mucho y va a pensar un rato al jardín, mientras Amán trata de convencer a Esther. Y cuando regresa el rey, mira que Amán está sobre el lecho de Esther, y le dice: ¿aún quieres también forzar a mi esposa? Entonces mandaron en ese momento, a Amán a ser ahorcado en la misma horca que preparó para Mardoqueo. Quiero decirte que hay enemigos que se han levantado contra nosotros. Pueblo de Dios, han habido enemigos que se están levantando. La iglesia está sufriendo, el pueblo de Dios está sufriendo, pero también el pueblo de Dios está siendo probado, y Señor se está cerciorando verdaderamente quiénes son sus hijos. Usted tiene que saber que lo único que te puede salvar es el amor a Dios, el temor a Dios, creer en Dios, caminar con Él, buscar su presencia. Y quiero decirte que estás a tiempo
tiempo. Estás a tiempo de humillarte delante de Dios y reconocerlo en todos tus caminos. La Biblia menciona que Esther halló esa gracia, ese favor inmerecido de Dios, esa gracia que todos nosotros tenemos por amor y por el favor de Dios, y lo halló ante el rey. Así que por muy torcidas que sean las leyes que se hayan decretado en nuestra contra, yo quiero decirle a todos ustedes que hay un Dios que está peleando nuestras batallas, pero el Señor está buscando que su pueblo se humille donde quiera que esté, que su pueblo se rinda delante de su presencia y busque en su rostro para que el Señor pueda hacer algo por nosotros. Si nosotros no buscamos, no intercedemos, Dios no va a hacer nada. ¿Qué quiere el Señor? Ver a su pueblo humillado, tal como Esther se humilló y se presentó, y a consecuencia de aquellos días de humillación, de búsqueda y de consagración, Esther halla favor ante el rey, y el rey ahora mismo, después de un tiempo, se halla en las crónicas. El rey mismo encuentra que Mardoqueo le había salvado la vida cuando aquellos 12 eunucos querían atentar contra la vida del rey, y el Señor honra a Mardoqueo y lo pone como el segundo en el reino. Así que con esa autoridad y con ese decreto, los hombres de Dios que están en eminencia pueden bendecir al pueblo de Dios. Yo sé que hay gente que está en lugares de gobierno establecidos. Amados hermanos, no es tiempo de llenar nuestras bolsas de dinero por un beneficio que no beneficiará a las familias, sino lo que Dios quiere es rectitud, que seas honesto, que seamos honestos para buscar el camino correcto de Dios. Esther fue una persona, una mujer consagrada, y Mardoqueo fue un hombre consagrado. No se humillaron delante de las leyes terrenales, porque es lo que buscaban, que se humillaran delante de las leyes terrenales, que Amán fuera exaltado y Dios fuera humillado en cierta manera, porque él representaba al pueblo de Dios. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos que mantener nuestra frente en alto, como aquellos 3 jóvenes que estuvieron en Babilonia, que dijeron: no vamos a adorar tu estatua, oh rey. ¿Qué es lo que se está buscando hoy en día en las naciones? Que la gente, que aún los escogidos se dobleguen. ¿Qué es lo que está buscando este espíritu contrario que está afectando a mucho pueblo? ¿Qué está buscando? Está buscando que la fe se enfríe, que la gente se humille ante leyes que no son correctas, ante personas con posiciones. Pero hermanos, no podemos humillarnos delante de los hombres, tenemos que humillarnos delante de Dios. Ahí está el secreto. Tenemos que humillarnos, así como Esther, como Mardoqueo y todo el pueblo de Israel. Dios le dio la estrategia a Mardoqueo y Esther para que el pueblo se defendiese. Y así que, al contrario, lejos, mire cómo es Dios, lejos, porque el pueblo judío era un pueblo minoritario y podía ser destruido. Pero así también nosotros los cristianos en México somos un pueblo, sí somos bastante, pero la mayoría son de otras religiones. Nosotros tenemos una vida en Cristo Jesús y una relación con Dios. Quiero decirte que si nosotros, aunque seamos un 5%, 10% en toda la nación, si nosotros nos humillamos delante de Dios, el Dios del cielo peleará por vosotros, el Dios del cielo luchará por nosotros y nos pondrá en un lugar de bendición. Pero ¿qué tenemos que hacer, pueblo de Dios? Tenemos que humillarnos delante del Señor. Lo que hizo Mardoqueo y Esther hizo que el cambio de la historia de este pueblo fuera de estar en un pueblo minoritario y con temor a un pueblo que generó temor. ¿Por qué? Porque el temor se había apoderado de las otras naciones y los israelitas cuidaron y defendieron a su pueblo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No tenemos que ir a las armas. Dice la palabra que las armas de vuestra milicia no son carnales, sino son poderosas para la destrucción de fortalezas. Tenemos que ir a la corriente de poder que es Dios. Tenemos que ir a la corriente de poder que es Cristo Jesús, por el poder de su Espíritu Santo. Iglesia, busquemos el rostro de Dios, porque la victoria en Cristo Jesús está dada, porque por fe andamos y no por vista. Dios te bendiga y espero que este mensaje sea de bendición para tu vida.